El año 2000 fue muy movido para la franquicia, y no lo digo porque salieran los títulos Resident Evil Survivor y Resident Evil Code Verónica. No, resulta que en ese año Capcom quiso dar un salto más allá de los juegos, por lo que en un intento de expandirse nos dieron Biohazard 4 The Executor, un cortometraje ambientado en la franquicia que nos daba una perspectiva diferente. Corto, pero justo, con un toque de terror único que lamentablemente hoy en día la compañía no se digna en repetir. Una aventura que por 2 años fue canónica dentro de la franquicia, pero que por desgracia ya no. Y aprovechando eso, hoy he venido con la reseña de la historia más extraña ambientada en esta franquicia. Sientan temor aunque estén en sus casas, porque el tío Rush viene a darles matraca. Esta es la reseña de Biohazard 4 The Executor, y como ya es una costumbre en el canal, que suene la intro. Nos ubicamos en Raccoon City, y sí, aunque luzca diferente y posapocalíptica, esta ciudad es Raccoon City, y les juro que cuando vi este cortometraje hace más de 20 años, pensé que era otra ciudad. Pues bien, resulta que estamos en la tarde del 30 de septiembre, porque sí, este cortometraje se planeó para que estuviera conectado con los juegos que habían sido lanzados hasta ese entonces. Para explicarlo mejor, esta historia se ubica después de que Leon, Claire y Sherry se habían ido de la ciudad. Al parecer el proyecto Golgotha no era lo único relevante que se estaba haciendo cerca de Raccoon City, y para los que se pregunten cuál proyecto era ese, era nada más y nada menos del que estaba a cargo William Birkin, que llevaría la creación del virus G, pero esa es otra historia que ya cubrimos. Resulta que el otro proyecto relevante era el llamado Executor, pero cuando dicho virus se probó, todo el material y la información fueron robados de Umbrella, y quien estaba a cargo de ese proyecto era la doctora Cameron. Sin embargo, al parecer, esta doctora no compartía los planes de Umbrella con el virus que había desarrollado. Por esa razón, escapó con la única muestra exitosa a Raccoon City. Y es ahí donde entra el grupo protagonista, una unidad del VCS cuyo objetivo es encontrar a la doctora y llevarla a los cuarteles generales de Umbrella. Aunque luego veremos más adelante que lo de llevarla a los cuarteles era más bien una tapadera. En la unidad tenemos a Klaus, el líder que se muestra como el tipo duro y que hará cualquier cosa para completar la misión. Luego están Roger, quien es el supervisor enviado por Umbrella, Roberto, que se encarga del armamento, Ed, que cuida la retaguardia, y Norman, que está a cargo de los explosivos. Vaya, ¿quién lo diría? Un grupo con diversidad racial. Tenemos a un alemán, a Roberto un latino, a Norman, el gringo musculoso, a Roger, un asiático, y tenemos a Ed, que para cumplir con los estándares de la época es el rudo. Al llegar a la ciudad, el grupo rastrea la señal de la tarjeta ID de la doctora Cameron hasta un almacén. En un principio parece que no hay problema, pero como esta es una historia ambientada en Resident Evil, las cosas empiezan a salir terriblemente mal, y es que mientras investigaban el lugar, una criatura monstruosa aparece y mata a Roberto. Al ver que no le hacen nada con sus armas, Ed le dispara con un explosivo que vuela en pedazos al bicho. Tras esto, Klaus le reprocha a Roger de que no le informara de que había criaturas como esa en la ciudad, y también le dice que no le importa que él sea un supervisor de Umbrella. Si llega a estorbar en la misión, lo dejará atrás. Así que deciden irse en el vehículo en el que llegaron para encontrar la ubicación de la doctora, ya que se estaba moviendo, y sin que nadie se diese cuenta, una cucaracha mordisqueó uno de los pedazos de la criatura y acabó infectándose. Y les juro que a día de hoy, la escena de la cucaracha me sigue pareciendo la más incómoda de ver de todo el cortometraje. Los que llevan tiempo en el canal sabrán el motivo. El caso es que luego la cucaracha infecta a una rata que husmeaba por allí, y poco después, infecta a un cuervo herido producto de los disparos de Ed en el exterior del almacén. La señal envía al grupo hasta un alcantarillado. Tanto Klaus, Roger y Norman bajan, mientras Ed se queda para cuidar el perímetro. Tras explorar el sitio, encuentran el escondite de la doctora, solo para encontrarse con un perro al que Klaus le dispara por haberlo asustado. Y es ahí que se dan cuenta que la señal que estaban buscando era de la tarjeta ID que el Khan tenía en su collar. Pero lo verdaderamente importante es lo que revela Roger, ya que en realidad nunca estuvieron buscando a la doctora. De hecho, él le informa que la criatura que vieron en el almacén era en realidad Cameron, que había mutado a causa del virus Executor. Al enterarse de que habían sido engañados, Klaus se molesta con Roger y lo arroja contra el cadáver del perro, y este se mancha con la sangre de Firulais, y este acto traerá consecuencias desastrosas, aunque bueno, eso lo veremos más adelante. Luego de recuperar los datos proceden a irse, pero es ahí cuando escuchan a Ed gritando y disparando, pues resulta que el cuervo que lo siguió empezó a atacarlo matándolo en ese instante. Aunque debo decir que la escena es patética, porque hace rato vimos que le disparó a un cuervo sin problemas, pero aquí se nos muestra que es incapaz de darle. En fin, esto solo lo hicieron para que la trama avance.
Tras escuchar los disparos, el grupo decide ver qué pasa, pero en ese momento, al asomarse, Norman es partido en dos y lo que baja por las escaleras es el cuerpo de Ed mutado. Al ver que la pistola es ineficaz, Klaus decide correr para ponerse a salvo. Y esta escena me sigue dando mal rollo, ya que el bicho es feo y ver cómo se mueve hace que hasta el día de hoy considere que es la mejor parte de todo el cortometraje. Klaus consigue salir del alcantarillado pero se ve rodeado de zombies, que hacen un cameo en esta historia. Sin embargo, la criatura logra salir también, y en su intento de escape es lastimado, pero por suerte, Roger aparece y arrolla al bicharraco. Luego de dispararle con la ametralladora del vehículo, logran huir del lugar. Después de eso, Klaus le agradece a Roger por salvarlo, a pesar del comportamiento que tuvo con él anteriormente. Y tras esto, Roger explica que Ed se convirtió en esa criatura producto de haber sido infectado con el virus de Cameron. También le habla de las propiedades del virus Executor, siendo la que más resalta el hecho de que sin importar las heridas, el portador de dicho virus podrá regenerarse cuantas veces sean necesarias. En pocas palabras, que gracias al virus, Cameron es inmortal. Inmediatamente después de eso, Klaus es atravesado por dos tentáculos, y aquí es donde llega la gran revelación, pues resulta que en el almacén, mientras se enfrentaban al monstruo que encontraron, Cameron estaba dentro del cuerpo de un perro. Ahí aprovechó la oportunidad para ver cuál era la respuesta del equipo que había enviado Umbrella, y al ver que no era tan fuerte, decidió eliminarlos uno por uno. Y se estarán preguntando, ¿cómo es que se infectó Roger? Bueno, eso es muy simple. Recuerden que dije que Klaus lo había arrojado al cadáver del perro, y en el proceso se manchó con la sangre, con tan mala suerte de que un poco de esa sangre cayera cerca de su boca. Y tras revelarle que no permitirá que Umbrella se quede con los datos de su virus, procede a matar a Klaus, dándonos sin lugar a dudas la escena más dura de toda la franquicia. Y se acaba el cortometraje, con Cameron saliéndose con la suya y poniendo su paradero a día de hoy en estado desconocido. Creo que no exagero al decir esto, pero este cortometraje representó de buena manera la esencia que la saga venía manejando hasta ese momento, dado que no hay rastro de censura absurda, fantasmadas de los protagonistas o que tengan munición hasta por debajo de la lengua. Son solo un grupo de personas que llegaron a la ciudad buscando a una doctora que había desertado de la corporación. Y eso, sumado a la simpleza del argumento, hace que el cortometraje funcione y que sea más realista dentro del universo de la franquicia. Es más, cuando ves el cortometraje por primera vez, te impacta por el desenlace, pero cuando la vuelves a ver, te percatas que en el momento en el que Klaus y los demás entraron en el almacén, nunca tuvieron oportunidad contra Cameron. Y ahora se estarán preguntando, ¿esta historia fue canónica alguna vez? Y la respuesta es que sí, dado que, como se dijo antes, esta historia se ubica después del final de Resident Evil 2 y antes de que Jill despierte en Resident Evil 3. Sin embargo, a día de hoy, los hechos contados acá ya no se toman en cuenta para los eventos de la franquicia. De hecho, se sabe que en 2001 hubo un borrador que su director Koichi Ohata presentó a Mikami para un posible juego en el que los protagonistas tendrían que enfrentarse a Cameron, cuyo escenario era un laboratorio clandestino. No obstante, el guión fue rechazado por el padre de la franquicia, ya que el problema radicaba especialmente en el virus. Y no lo culpo, viendo lo que hizo en el cortometraje, habrá entendido que esa cosa estaba literalmente rota, ya que si acaban con ella, en una futura entrega se podría explicar su presencia como que simplemente asimiló otro organismo para sobrevivir. Planteándolo de ese modo, era como entrar en un bucle infinito. Otro detalle que hay que tomar en cuenta es que este cortometraje se hizo siguiendo la línea planteada por el juego del 96, pero como ya saben, con el anuncio de la GameCube, Mikami quiso volver a hacer el primer juego, pero esta vez sin las limitaciones a las que se había enfrentado antes, y como el canon ahora giraría en ese nuevo juego, Mikami tomó la decisión de sacar del canon al cortometraje, ya que para ese entonces estaban planeando varios títulos, y la idea de desarrollar un juego basado en este virus poco a poco fue desapareciendo. El gore es puro y duro, y eso se agradece, porque hoy en día en las producciones audiovisuales que hace la compañía, cualquier escena dura te la muestran fuera de cuadro o no es tan explícita, y teniendo en cuenta que esta franquicia en sus inicios no se cortaba por las escenas duras, es deliciosamente irónico la mojigatería que maneja Capcom hoy en día, así que de mi parte este cortometraje en este aspecto tiene un sobresaliente. Cameron es un personajazo, porque al revisar su background te das cuenta de que estaba en la misma ruta que Birkin, es decir, alguien que se encarga de un nuevo proyecto, y que luego la corporación trató de robarse los datos de dicho experimento. Sin embargo, a diferencia de lo que vimos en Resident Evil 2, acá la científica pudo salirse con la suya. ¿Y de qué manera? Si ya tienen tiempo en el canal, sabrán que en mi opinión ella es la enemiga más feroz que ha enfrentado a unos protagonistas. Del mismo modo, aprovecho para responder una duda que tienen ciertos fans con esta entrega, y es que no saben qué quiere decir el 4D en el título, y es muy sencillo de responder. En primer lugar, el título se hizo utilizando la tecnología en 3D, y esto se puede apreciar en algunas escenas, como por ejemplo la rata infectando al cuervo, las balas cayendo en la alcantarilla o el brazo mutado de Ed. A eso agréguenle que todo lo visto está hecho por animación en 3D,
y al combinar ambos aspectos dio lugar al término 4D que se utiliza en el título. Así como dije lo bueno, ahora toca hablar de lo malo. A ver, sería muy hipócrita de mi parte quejarme de los gráficos, cuando estos deben ser juzgados según la época en la que se hicieron, pero no se puede tapar el sol con un dedo, y es que al verla se nota que a la película le pasaron factura a los más de 20 años de antigüedad. Algo que se me hizo curioso es que casi no hay zombies en el cortometraje, teniendo en cuenta que la historia toma lugar en Raccoon City. Solo hay un puñado en pantalla, pero bueno, esto se puede entender porque el presupuesto era ajustado y no podían permitirse animar a un grupo numeroso. Conclusión final, Biohazard 4 The Executor es un cortometraje recomendado para aquellos que van empezando en esta franquicia. Si ignoras el hecho de que ya no sea canon y te percatas de su conexión con las primeras entregas, podrás disfrutar de una buena obra, y dado que no llega a los 20 minutos, solo necesitas un ratito para ser testigo de lo que es con diferencia la obra más impactante y explícita que hizo Capcom relacionada a la franquicia, dado que conforme vinieron más productos en CGI, el factor del gore se fue reduciendo poco a poco. Eso sí, para que la experiencia sea más inmersiva, les recomiendo verla de noche, con el cuarto a oscuras y con audífonos. De esa manera podrán experimentar algo que las pelis actuales no te pueden ofrecer. Aunque si eres alguien sensible, con más razón deberías ver el cortometraje, ya que así, solo así, podrás ver de primera mano la esencia que la saga estaba estableciendo desde 1996, y tengan por seguro que es un producto que vale la pena mirar.